Bueno, hoy para terminar la semana, día bravo, vamos a hablar de la mala praxis de la libertad de prensa y de los periodistas que nadan entre la impunidad, que violan todos los derechos humanos, que se han asignado papeles a los cuales no está previsto ninguna ley y que son inflexibles para destruir todo lo que supuestamente ellos debieran solamente ser los relatores de los acontecimientos. O sea, se han erigido en cambio en fiscales de la opinión de la gente que conduce o dirige los destinos del país o los políticos, hombres o mujeres u hombres públicos. Entonces es un tema bastante complicado porque prácticamente son intocables. O sea, ellos, como dije, ellos han hecho de la impunidad un himno y alegando la libertad de prensa, la libertad de expresión, pues se permiten cualquier barbaridad y incursionan en la vida privada incluso de la gente. Entonces, cuando uno observa todo ese panorama instalado oficialmente, pregunta, ¿y no habría que revisar leyes? ¿No habría que ver jurídicamente qué encuadre tienen determinados esos personajes? Cipayos que obedecen a intereses, porque no es que se arrogan una responsabilidad que representa los intereses de gran mayoría del pueblo o de las necesidades que el pueblo padece, sino ellos son partidarios de un sector del poder. En fin, es un tema bastante complicado porque son intocables, como dije, son intocables. O sea, cuando uno intenta, o sea, uno no, pero cuando se intenta encuadrarlos en la ley, no solamente se espantan los locales, se espantan en todo el mundo. Están ramificados con una cohesión vergonzosa, increíble. El poder que disponen y el daño que hacen. Así que vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Qué les parece? Para cerrar la semana. Es una manera de estar en la actualidad. Y claro, nuestras débiles democracias están secuestradas por estos personeros. Y uno dice, bueno, pueden tener tanta impunidad y disponer de tanta tolerancia. Y no debiera ser así. O sea, no debiera ser así porque monigotes o plumíferos o pseudo periodistas, que la función de ellos, según me imagino los títulos que ostentan o los permisos que tengan para ejecutar su tarea, no creo que sea tan amplio como para disponer de su opinión personal y dar cátedra de política, economía, relaciones humanas, en fin, intervienen en todos los factores de poder. Entonces estamos hablando de mala praxis, o sea, están ejerciendo una actividad para la cual no está encuadrado en ninguna ley. O sea, a quienes representan, sería bueno introducirnos en ese mundo misterioso. ¿Y quién nos respalda o con quién nosotros contamos para sostener nuestras ponencias? Entonces, todas esas cosas demuestran que nuestras, como te dije, nuestras débiles democracias tienen pocos recursos para enfrentar la agresión permanente de medios de comunicación masiva que obedecen a intereses que no son los intereses de la nación o de la república. O sea, cualquier pichitrela de estos
habla de un personaje que no, sin ningún derecho, o sea, califica a las personas directa o indirectamente y acusa como un fiscal común o más todavía, y se hace eco de hipótesis e infunde ideas falsas, o sea, falsa premisa. O sea, son delincuentes con patente de corso. Entonces, todas esas cosas, nuestras leyes benignas le permiten que esta gente haga lo que se le dé la gana y que mucha gente ingenuamente cree en todo lo que esa gente dice, que esos personajes dicen, esos cipayos al servicio de esos intereses. Hay muchísima gente que está cooptada por la voz, la presencia de ellos, son inapelables. Oh, si habla fulano es una persona seria, un periodista serio. Y entonces uno tiene que preguntarse primero, ¿esa es la función del periodista? ¿Qué es periodista? Algo que habla de periodos. Habla, o sea, en todo caso sería informar del periódico, pero no opinar. O sea, no sé cuál es el derecho que ellos tienen a la opinión, a presentarse como profesionales del cuestionamiento, cuestionar a una figura pública. Y sobre todo no en presencia, sino en ausencia. Hablan de los funcionarios, o sea, independiente de lo que un funcionario público sea su honorabilidad y haya actuado cumpliendo o violando la ley, corrupto, mala práctica de la política, concesiones indebidas, participación equivocada en determinadas decisiones que ha tomado, pero ¿quién es un periodistillo cualquiera para cuestionar una cosa de tanta trascendencia y de tanta importancia? Entonces uno dice, bueno, muy bien, esa gente y representando a quiénes, y sí, nosotros sabemos a quiénes representan, pero lo que cuestiona esto, o sea, la mala praxis, por supuesto, es un vocablo, es una palabra impuesta desde la medicina, que cuando alguien se somete a un profesional de la medicina, un médico, cuando va a hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo, y obtiene resultados erróneos o produce problemas en la salud que incluso pueden hasta ocasionar la muerte, eso es mala praxis de la medicina. Y hay leyes establecidas para juzgarlos y castigarlos. Pero a estos periodistas que ejecutan la mala praxis del periodismo, o sea, la comunicación social, porque el periodismo al fin y al cabo es la comunicación social en las manos o en la boca o en la responsabilidad de unos impresentables, que sobre todas las cosas, como dije antes, responden a otros intereses. Un tema que nosotros no tenemos gente que lo ha enfrentado con la seriedad que el tema amerita y que nos dé instrumentos, o sea, se habló, se trabajó, se elaboró durante 5 años en Argentina un proyecto de ley que era la Ley de Medios, que supongo, yo no la conozco en detalle, trataba de estos temas. Y por un decreto del nuevo gobierno, incluso no había entrado en vigencia, en plenitud, solamente en retraso, por la resistencia de los medios, esos medios hegemónicos. Hace algunos años en Argentina hubo un intento de regularizar todo esto, de reglamentar para que el desborde fuera, por lo menos si no controlado, por lo menos encuadrado dentro de una lógica de convivencia. O sea, es necesario la convivencia democrática en un país donde hay tantos intereses en juego. Pero fue difícil aplicar la ley, a pesar de que esa ley se estudió y se tuvo en proceso de purificación, de condicionamientos. Durante 5 años se recorrieron universidades, o sea, participó
una gran cantidad de la población. Y se llevó al Congreso y se aprobó la ley. Pero nunca pudo ser aplicada, porque pusieron cautelares, o sea, en fin, impidiendo, tal vez al gobierno le faltó fuerza o convicción. El gobierno de entonces, que era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y después perdieron las elecciones, esta gente perdió la elección, ganó el gobierno de Macri, la extrema derecha, y todo su caudal de representantes, y con un simple decreto eliminó la ley, de un plumazo desapareció la ley. Y desde entonces quedó expuesto a la orfandad la democracia, el pueblo, o sea, los que se sentían que han sido y han continuado siendo agredidos permanentemente. Entonces, ahora nosotros observamos, y ustedes lo saben, estoy hablando de Argentina, pero como este video afortunadamente lo ven en muchos países del continente, y curiosamente pasa lo mismo, casi en todos los países de nuestra América pasa exactamente lo mismo. En América hispana, desde México hasta la Argentina, hay exactamente el mismo procedimiento de la prensa canalla, o sea, una libertad de prensa que obedece no a intereses de un conchabado, de un alquilado que cumple la función de periodista, sino que representa verdaderas corporaciones de intereses que no solamente son intereses comunicacionales, son intereses de toda orden, son intereses de todo orden que afectan los intereses de la nación. Y ellos se suman en un corolario permanente de halagos hacia figuras inconfesables. Ahora bien, la ley está durmiendo en un cajón. El gobierno actual de Argentina no ha tenido ni siquiera la insinuación de poner esa ley en contexto, actualizarla. O sea que esta gente, si ustedes en Latinoamérica y incluso en Argentina observan, hay uno o dos grupos mediáticos que se han apoderado del mayor poder de comunicación y todos sus periodistas estrellas, porque los atraen de todos los canales y los mejores periodistas, entendiéndose por periodistas ese tipo de personeros o personajes que se pliegan a la farsa de ese peronismo contestatario, y realmente la opinión pública casi generalizada está en las manos de esos intereses. Y es imposible enfrentarlos, porque cuestionan ellos, un periodista produce una entrevista o comenta un tema sucedido en una decisión política de un gobierno, y ellos intervienen como si fueran, como si estuvieran en estratos superiores para condicionar una decisión del gobierno, incluso cuestionar al Congreso, o cuestionar una ley, o cuestionar, en fin, algo que ellos, o sectores que representan a la extrema derecha y que están en contraposición con los intereses de la gran mayoría del pueblo. Entonces nosotros, que tenemos tribuna, que tenemos voz y que tenemos la libertad de cuestionar o de preguntar por lo menos, era un adeudo que teníamos de tocar el tema para ponerlo en evidencia, y que gente más preparada que nosotros, como siempre lo venimos diciendo, nosotros solamente somos la expresión de las voluntades, pero no tenemos técnicamente y jurídicamente la capacidad para cuestionarlo, si realmente hablar como se debe hablar en relación a las leyes que pudieran regular esto. Pero nos sentimos que ese desborde nos afecta directamente, no solamente nuestros sentimientos políticos o ideológicos, sino que nuestros intereses. O sea, ellos defienden determinados intereses que son una abierta contravención contra los intereses del pueblo, contra los intereses de la nación. Ahora bien, esa gente, la pregunta,
seguirá actuando impunemente y no habrá forma de reglamentarlos. No vamos a decir juzgarlos, ni mucho menos llevarlos a los tribunales, que ameritaría hacerlo. O sea, hay tipos que están desatados en plena actividad delictiva. O sea, hay periodistas casquerosos que realmente son repugnantes por su actividad, independiente de la ideología que ellos sustenten. Y lo primero que había que preguntarse es si sus licencias los autorizan a cumplir esa función en la comunicación, porque la comunicación es parte de la cultura. O sea, la cultura de un pueblo está en la comunicación pública, y la comunicación pública secuestrada en defensa de determinados intereses, pues es contraproducente para beneficiar a la gran mayoría que demandan un ordenamiento. Entonces, pienso que abogados o gente especializada en el conocimiento, estoy viendo estos pájaros azules con penacho, ojalá que lo pudiéramos mostrar, porque es una hermosura que alegra la vida. Pero bueno, sigamos con el tema. Yo creo que debieran gente especializada en el manejo de la ley y sobre todo con el conocimiento que meritaría para enfrentar esta situación y actualizar la presencia del Estado frente a esta demanda o esta agresión, porque es una agresión la de estos pseudo periodistas. O sea, ellos nos están comunicando, nos están informando, que sería el papel en todo caso específico para el cual deben tener licencia. Pero no sé si tienen licencia como para tener opinión pública, porque en todo caso cualquiera de nosotros puede hacer un estudio o tener una licencia para salir a destruir cualquier cosa que beneficie a un sector, a un grupo económico o a un personaje determinado en la política. Todos estos cuestionamientos, o sea, todas estas cosas que nosotros preguntamos desde la agresión, desde la modestia, del sentirse víctimas, porque nosotros somos víctimas de estos individuos, de estos impresentables. No habría manera de que el gobierno que está defendiendo nuestros intereses, porque no solamente el gobierno tiene que velar por la educación y los intereses en general en la aplicación de las leyes, la protección a la infancia, a las personas de tercera edad y a las mujeres, los derechos humanos, en fin. Esa gente no está violando los derechos humanos. O sea, los derechos humanos de un dirigente político que representa el 30, el 40, el 50% que esté manoseado por la boca de estos impresentables. ¿Cuál es la representación de esta gente? Un dirigente político de la fracción que sea, que representa el 30% del electorado del país y que es presidenciable o es ministeriable o es gobernable. El gobernador puede ser, puede estar en la boca sucia de estos personeros y nadie se da por enterado. Y la ley, ellos pasan la ley por... Entonces todas esas cosas, nosotros como pueblo le preguntamos a la gente que realmente nos representa o que dice representarnos. ¿Se va a seguir tolerando esto indefectiblemente y que ellos van a actuar con libertad y con una impunidad a todo rigor? Por lo tanto, nosotros hemos creído que debiese revisarse o debería revisarse todo este acontecer y este procedimiento que cada vez se acentúa más. O sea, hay un regimiento en 2 o 3 canales de televisión que tiene el diario La Nación en Argentina y el diario Clarín, pues han concentrado el poder informativo. O sea, tienen hipotéticamente los mejores periodistas, pero los mejores periodistas porque hablan muy bien de lo que ellos defienden, pero ninguno de esos periodistas emite una expresión que beneficie al pueblo, que beneficie a la gente agredida por la pobreza,
por la miseria desatada por las corporaciones que ellos mismos dicen defender. O sea, la pobreza en la Argentina no se ha producido porque han sido errores de administración de la gran mayoría del pueblo. O sea, la pobreza ha sido generada por la corrupción generalizada desde el gobierno, desde el Estado, de la gente que ha participado. Entonces ellos no tienen, yo creo que ellos no tienen ningún derecho a erigirse en jueces o fiscales de esta situación. Y que el gobierno que nos representa o dice representarnos debiera tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. Yo quería hoy dejarte este testimonio cerrando la semana, porque hay cantidad de cosas que tratar y que son todas cosas que leccionan los intereses de la gente, los intereses del pueblo, los intereses de la gente que está desprotegida. Si un tipo públicamente está insultando a las figuras principales que forman el gobierno, porque incluso están insultando al presidente, a la vicepresidenta, a los ministros, o sea, ¿cuál es el límite? ¿Qué representa el límite para ellos? ¿Y qué entendemos nosotros por ley cuando hablamos de la ley? ¿Y qué entendemos nosotros por la justicia? ¿Y qué entendemos nosotros por toda la defensa de los intereses de la gran mayoría? O sea, es una pregunta natural que lo hace cualquier bruto, como en el caso nuestro, que nosotros no tenemos las luces necesarias para estar en una tribuna pública y decir, ustedes por esto, pero está bien identificado el problema, o sea que no es que no haya tema para tratar. ¿Y dónde están los abogados? ¿Y dónde están los hombres de la ley? Los constitucionalistas, los que saben realmente en detalle hasta dónde son los límites que impone la justicia. O sea, no hay nadie que salga en la defensa de los intereses. Entonces, claro, todas estas cosas son preguntas que a nosotros no nos va a responder la gente que está en el gobierno. Porque la gente que está en el gobierno lo que menos trata es de acordar o responder a estos cuestionamientos. Nosotros representamos una cantidad de gente. Pero no porque nosotros estamos en la cresta de la ola, la noticia, porque queremos un like, que nos vea más gente, no, estamos reclamando algo que está en la conciencia de la general, de la grandes mayoría. ¿Cómo puede ser que no haya un ministro, un secretario de Estado, un representante que tome cartas en el asunto? Y específicamente, estoy hablando de Argentina, ¿cómo es posible que el presidente de la República, Alberto Fernández, o la vicepresidenta Cristina Kirchner, que son los más agredidos, y ministros y funcionarios públicos que están ocupados en la tarea, bien o mal, el pueblo los eligió. ¿Quiénes son estas personas para venir a cuestionarlos y a insultarlos y a producir, a aumentar la brecha de las desigualdades sociales y de la grieta de la convivencia en democracia? Y tendrían que alguien respondernos, pero nosotros estamos seguros que ni los nuestros ni los extraños nos van a responder, porque está todo el mundo nibulado en la cosa pequeña, en la desgracia de la mediocridad, de los que realmente no están entendiendo el papel y la función que están cumpliendo. Yo quería dejarte este testimonio hoy, cerrando la semana, porque esto debe preocuparnos mucho, porque dentro de este contexto y de todos estos personajes, que son más o menos 10 periodistas, está el destino y la opinión pública del país en las manos de ellos, en las manos y en el designio de esos delincuentes. Son delincuentes que utilizan la expresión libertad de prensa para escudar mezquinas intenciones y defender mezquinos intereses. Y debe saberlo, ustedes lo deben saber todo. Y lo mismo, esto es extendible a todo el continente, porque está pasando exactamente lo mismo. Con excepción de México, que el presidente de México virtualmente, diariamente, enfrenta a la prensa, a este tipo de prensa, y los pone en evidencia, y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos...
nosotros tenemos la desgracia de que nuestros representantes, frente a esto, no dicen ni pío. En fin, terminamos la semana, te deseo un buen fin de semana. Mañana, como siempre, mientras descanso, hago adobes, así que haré otro video, pero cerramos la semana y empezamos mañana, que es domingo, un nuevo movimiento semanal que viene preñado de curiosidad y de cosas que realmente nos tienen en vilo las 24 horas del día. Te mando, como siempre, ya sabes, un gran abrazo, el cariño y el afecto de hermano que tengo hacia todos ustedes y la deuda que tengo. Yo quisiera agradecerles personalmente a todos ustedes y fundirme en un abrazo, pero la distancia y las imposibilidades pues hacen que todavía no pueda hacerlos a la realidad. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.